Ok. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser la integración de funciones. Ahorita en estas semanas nosotros hemos estado derivando las funciones. Entonces la integración de funciones se entiende como la operación inversa de la derivación. Entonces, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, tenemos 6x, 2x cúbica menos 5x cuadrada, 3x menos, así. Tenemos una función polinomial, tenemos una función algebraica. Entonces nosotros lo que estuvimos haciendo estas semanas ha sido derivarlas. Entonces, yo encuentro f' de x como la derivada, entonces derivo. ¿Cuánto queda la derivada de 2x cúbica? 6x cuadrado. 6x cuadrada. 6x cuadrada. ¿Cuánto vale la derivada de 5x cuadrada? Menos 10x. Menos 10x. ¿Y cuánto vale la derivada de 3x? 3. 3. ¿Y la derivada de menos 3? 0. Queda 0. Ok. Entonces, de aquí a acá, nosotros derivamos. Es una derivada. Entonces, nosotros en la integración de funciones vamos a hacer el proceso inverso. Nosotros, de esta función, nosotros tenemos que regresarla a su función original. En eso consiste el cálculo integral. Entonces, nosotros cuando tengamos una integral, nosotros vamos a ver que va a tener este signo, que va a ser una S, es una S estilizada. Por ejemplo, para poder regresar esta a su función original, pues le voy a poner esta S, le voy a poner 6x cuadrada menos 10x más 3. Y tal y como en la derivada, en las sumas derivadas, veamos que las funciones se hacían con respecto a x, o sea, se derivan con respecto a x. La integración se va a hacer con respecto a la variable, respecto a x. Entonces, todos los ejercicios que tienen esta S, que significa que se van a integrar, van a estar acompañados de la de x. Ok. Entonces, la fórmula que sería como básica para la integración sería que si tenemos la integral de x a la n de x, o sea, nos referimos a una función, a una expresión algebraica que está elevada a un exponente. Entonces, el resultado sería x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Con la única restricción que n debe de ser diferente de menos 1. Entonces, la fórmula para integrar sería como en la derivada, nosotros le restábamos 1 y la integral le vamos a sumar 1. Entonces, n más 1 y abajo n más 1. Okay. Entonces, nosotros vamos a integrar esto. Otra de las propiedades que tiene la integral es de que nosotros podemos separar la integral, hacer esta integral polinomial con 3 diferentes términos. Serían 3 integrales por separado. Una integral sería la integral de 6x cuadrada de x menos la integral de 10x de x más la integral de 3 de x. Entonces, esta función yo la separé en 3 diferentes expresiones. Ok. Otra de las propiedades que tiene las integrales es de que lo que se va a integrar son variables solamente.
Por lo que si nosotros vemos que una constante está multiplicando a la variable, entonces podemos sacar las variables de la integral. Sacar las variables de la integral significa hacer esto, de x cuadrada de x. El 10 se puede sacar, entonces va a ser menos 10, la integral de x, más, saco el 3 de la integral, va a ser 3 por la integral de así como se ve. Entonces, ya con esto, nosotros vamos a poder aplicar la fórmula, la que está aquí, que sea la básica de integración. Entonces, una vez que yo lo estoy integrando, entonces voy a tener este 6 que va a multiplicar. Dice que x a la n. ¿Cuánto vale n aquí? 2. 2. Entonces va a ser x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Luego, menos 10 por... ¿Cuánto vale la n aquí en este? 1. Entonces sería x1 más 1 sobre 1 más 1. Más. Ahora, cuando yo tengo una integral de x así, sin nada entre medio de estos dos, la integral de dx, como la integral y la derivación son operaciones inversas, se eliminan y entonces va a quedar x. Entonces tengo que desarrollar estas cuentas. Entonces me va a quedar 6 por x2 más 1 va a quedar al cubo sobre 3 menos 10 por x cuadrada sobre 2 más 3x más 6. Entonces, yo puedo multiplicarlo, pero se multiplica y luego se divide. 6 por x cúbica entre 3, ¿cuánto queda? 1. 6 por x cúbica entre 3. 2x cúbica. 2x cúbica. Va a quedar 2x cúbica. Luego, menos 10 por x cuadrada entre 2, ¿cuánto va a quedar? 5x Menos cuadrada. 5x cuadrado. 3x más c. Entonces aquí tenemos la función que teníamos al principio, solamente con un pequeño detalle de diferencia. Debe ser la diferencia. La constante, perdón. Lo que pasa es de que cuando nosotros derivamos menos 3, ¿cuánto queda la derivada? 0. 0, ¿va? Entonces ya en el desarrollo del integral, nosotros no tenemos la certeza de cuál era esa constante antes de derivarse. Porque cuando se deriva menos 3, queda 0. Pero si se deriva 5, ¿cuánto queda? 0 también. Cuando derivo menos 15, ¿cuánto queda? 0. Entonces, si se deriva cualquier constante, siempre va a quedar 0. Entonces, cuando la integramos, pues no vamos a saber exactamente qué constante era la que acompañaba la función. En este caso era menos 3. Pero ya al derivarse se pierde esa información. Entonces, al momento en que nosotros la integramos, nosotros vamos a ponerle más c a la respuesta del cálculo integral. Todas las integrales, bueno, todas las funciones que ya están integradas, todas tienen más c. Todas. Con la función original, pero así llegaríamos, ahora lo que tiene variables, así llegaríamos a esa respuesta.
A ver, tómenle un pantallazo. Ya. Ok. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a integrar todas las funciones. Entonces, podemos tener funciones diversas, como por ejemplo, ok, ahora vamos a integrar esto. No está 4. enfocando, profe. ¿Mande? No está enfocando. Ah, ahí está. Entonces, tenemos la integral de 4 sobre x quinta de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, igual que en las derivadas, tenemos que subir los términos con exponentes negativos. Entonces, aquí subo el x quinta para donde está el 4. Entonces me va a quedar la integral de 4x, como es a la 5 positivo, aquí arriba va a ser negativo. Entonces va a ser la integral de 4x a la menos 5 de x. Las constantes se pueden sacar de la integral. ¿Por qué la Entonces, subió, profe? ¿vale? ¿Por qué la subió? Ah, porque no se puede hacer nada si se queda abajo. Ah, ok. Siempre tenemos que subirlas porque en las derivadas también hacíamos lo mismo. Ujú. Las subíamos. Entonces también se hace lo mismo. Entonces, sacamos el 4 de la integral. Entonces va a quedar 4 por la integral de x a la menos 5 de x. Y entonces, si recordamos que la fórmula para integrar x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c, cuando x es diferente de menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Se va a integrar, va a ser 4 por x a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1 más c. Entonces va a quedar 4 por menos 5 más 1, queda menos 4 sobre menos 4 más c. Entonces, 4 entre menos 4, ¿cuánto queda? 1. No, ¿cómo que 1? ¿De 4 entre menos 4? Ajá. Menos 1. Menos 1. Menos 1, x a la menos 4 más c. Pero como yo no puedo expresar el resultado con exponente negativo, entonces yo tengo que bajarlo. Entonces va a ser menos 1 sobre x a la 4 más c. Y esta sí, ya sería la respuesta final. Ahí para que lo suban, para ver otro ejemplo. Ok, entonces, si nosotros tenemos una expresión en la parte de abajo, se tiene que subir. Igual que nosotros lo que hacíamos en las derivadas. Entonces, ya hemos visto dos ejemplos en donde hay funciones que tienen exponentes enteros. Ahora nosotros vamos a ver qué pasa cuando tenemos las fracciones. Entonces, sería el tercer ejemplo. La raíz de
menos 4 raíz cúbica de x cuadrado. Ahí está. X. Entonces yo tengo la integral de menos 4 por la raíz cúbica de x cuadrada. La raíz cúbica de x cuadrada. Entonces, lo que tengo que hacer es de que este término lo tengo que convertir a exponente fraccionario. Entonces, esto va a equivaler a lo siguiente. A la integral de menos 4 y la variable es x. Entonces, como es una raíz cúbica, significa que el exponente va a ser de tercios, va a ser un tercio. Y el exponente del x adentro de la raíz cúbica, pues es al cuadrado. Entonces, la raíz cúbica de x cuadrada equivale a x elevado a la 2 tercios. Eso equivale. Entonces, así como está esto, yo puedo sacar el menos 4 al integral. Entonces voy a tener menos 4 por la raíz de, no es cierto, por la integral de x a la 2 tercios de x. Y recordamos, la fórmula va a seguir siendo la misma fórmula. X a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c, cuando n es diferente de menos 1. Entonces, integro, va a quedar menos 4 por x a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1 más c. Y no acá abajo. Entonces va a ser menos 4 por x a la 2 tercios. 2 tercios más 1, ¿cuánto es? 5 tercios. 5 tercios. Entonces va a quedar x a la 5 tercios sobre 5 tercios más c. Entonces aquí queda una operación por hacerse. Yo tengo que dividir esto. Entonces esta operación va a ser equivalente a la siguiente. Va a ser menos 4 que va a dividir a 5 tercios. Medios por Entonces, medios. como el menos 4 es un número entero, lo tenemos que convertir a fracción. Entonces, a este entero, yo le pongo un 1 abajo. Entonces, multiplico extremos con extremos y medios con medios. Porque estoy haciendo una división de fracciones. Entonces, me va a quedar menos 4 por 3, va a quedar menos 12. 5 por 1 va a quedar 5. Entonces, el resultado va a ser menos 12 quintos. 12 quintos. Entonces, esto va a ser igual a menos 12 quintos de x a la 5 tercios más c. Entonces, esto ya lo pongo ya con la radical. Entonces, el x a la 5 tercios va a multiplicar al menos 12. Entonces, el resultado va a ser menos 12. Como es un tercio, entonces es raíz cúbica de x a la quinta. Todo esto sobre 5 más c. Este sería el resultado de esta integral. ¿Se fijan? En todas las integrales se van convirtiendo, o nosotros tenemos que hacer que las funciones se vean igual que la fórmula. Ya tomaron el pantallazo.
Vamos a ver otro ejemplo. Ok, ahora, tengo menos 3 sobre 5x de x. Hay que integrarla. Entonces, de aquí, yo puedo, primero, me doy cuenta que hay una constante. La constante es una fracción. Entonces, estaríamos hablando. Esa es la fracción. Menos 3/5 de X quedaría. No, ¿No? quedaría menos 3/5, ya sacándola de la integral, por, como sacamos el 3, entonces va a quedar un 1 acá arriba, sobre De X. chequen, las multiplicaciones de fracciones. Entonces va a quedar menos 3 por 1, queda menos 3, está aquí. Y el 5 por X queda 5X. O sea, lo que nosotros hacemos aquí es factorizarlo. De esa manera nosotros sacamos las constantes de la integral. Entonces este X que está abajo, yo lo voy a subir. Y entonces va a quedar menos 3/5 por la integral. ¿Qué exponente tiene aquí el X abajo? No. No, 1. Entonces cuando lo subo, ¿cuánto va a valer? menos 1. Va a ser X a la menos 1 de X. Entonces, yo lo voy a poner como la fórmula, que es X a la N de X igual a X a la N más 1 sobre N más 1 más C. Entonces, yo integro esto, entonces va a ser la integral de X a la menos 1 de X, pues va a quedar X a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. Entonces, yo sumo, ¿cuánto es menos 1 más 1? 0. 0, ¿no? Va a quedar X a la 0 sobre menos 1 más 1 0. más C. ¿Cuánto es X a la 0 sobre 0? X. Queda 1. ¿X a la 0 sobre 0? X, ¿no? No, ¿No es infinito? de infinito. Porque X a la 0 queda 1 y es 1 entre 0. Entonces, ¿qué me hizo falta poner aquí cuando hablo yo de la fórmula esta? Vamos, es la cuarta vez que pongo la fórmula. ¿Qué le hizo falta esta vez? N diferente de 1. ¿Cómo? N igual. N diferente de menos 1, ¿no? Que n tiene que ser diferente de menos 1. Eso significa que esta fórmula no va a servir para cuando tengamos esto. O sea, si ahorita ya sí no le puse la restricción. Entonces, estas que son X a la menos 1 se van a integrar diferente. Entonces, ni siquiera se suben. Entonces, aquí va a haber, no, la voy a dejar así. Pero bueno, vamos a empezar otra vez. Tenemos menos 5, menos 3/5 por la integral de 1 sobre X de X. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar el dx por 1. Entonces va a quedar menos 3/5 por la integral. 1 por dx va a quedar dx sobre x. Ahí está. Y entonces hay una segunda fórmula para integrar.
la fórmula va a ser integral de dx de x va a ser igual a logaritmo natural de x más c. Esa es la fórmula. Entonces, integro esto, me va a quedar logaritmo natural de x, entonces va a ser menos 3/5 por logaritmo natural de x más c. Ya si lo desarrollo, entonces me va a quedar menos 3 logaritmo natural de x sobre 5 más c. Esa sería la respuesta para integrar esto. ¿Ya quedó? Sí. Vaya. Sí. Madre. ¿Quieren escuchar? Pongan el micrófono. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces yo tengo esta integral. Tengo la integral de 4 de x sobre 3 raíz de x. Entonces, igual que en la anterior, yo me puedo dar cuenta que esta fracción se puede sacar de la integral. Entonces, saco el 4/3. Entonces voy a tener 4/3 por la integral de dx sobre la raíz de x. Entonces, tenemos que subirlo. Tenemos que subir la raíz de x porque es diferente. El caso que vimos en el ejercicio anterior solamente aplica para cuando la x esté abajo. Entonces, como tenemos raíz de x, esto lo vamos a subir. ¿Cómo lo vamos a subir? Primero, tenemos que convertir la raíz en un exponente fraccionario. Que va a ser dx sobre x a la ¿cuánto? Un medio. Menos. A 1/2. Entonces sería x a la 1/2. Ahora sí ya lo voy a poder subir. Entonces va a ser 4/3 de la integral de x a la menos 1/2 de x. Y va otra con la misma fórmula. La Profe, no integral de sé. x a la n de Mira. ¿Eh? Ya se ve. x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Cuando n es diferente a menos 1. Ahí está. Entonces, aplicamos la misma fórmula que hemos estado aplicando en estos ejemplos. Entonces, se integra. Y nótese que cuando se integra ya no se pone la S, ¿eh? Entonces va a ser 4/3 por x a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1 más c. Entonces, tengo que sumar lo del exponente. Entonces, menos 1/2 más 1, ¿cuánto queda? Un medio positivo. 1/2 positivo. Y aquí va a quedar 1/2. Sí. Entonces, yo aquí tengo otra división de fracciones. Tengo que dividir estas fracciones. Dividir esto. Entonces, la cuenta va a ser 4/3 entre 1/2.
Entonces hacemos lo de extremos con extremos y medios con medios. 8 tercios. Entonces va a quedar 8 tercios. Entonces el resultado va a quedar, esto va a ser igual a 8 tercios de x a la 1 medio más c. Entonces lo desarrollamos. Se va a multiplicar el x a la 1 medio por 8, entonces va a quedar 8. Y ya como x a la 1 medio, pues va a ser raíz de x sobre 3 más c. Ese sería el resultado. Ok. Entonces, aquí nosotros integramos estas funciones y todas estas funciones, todos estos ejemplos van aunados a que tenemos que ponerlo con esta forma de x a la n. Nosotros las funciones las cambiamos para que se puedan integrar de esta manera. Para todas se aplica eso. Esa sería una manera en que nosotros podemos integrar. Ok. Bueno. Cucharazo. Bueno, entonces les voy a mandar por ahorita por el WhatsApp. Les voy a mandar lo que es la actividad para que revisen las primeras integrales que son conforme a las que puse aquí. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, damos un vistazo porque esa sería la actividad para la próxima semana. Ahorita vamos a ver más ejemplos para que puedan resolver las otras 12, las 12 que están abajo.
Ok. Entonces, lo que sigue a continuación va a ser la integración por sustitución. Nosotros vamos a ver operaciones, funciones que van a ser más complejas, pero nosotros tenemos que convertirlas a una función que nos permita integrarlas de una manera sencilla. Entonces nosotros vamos a hacer una abstracción de la fórmula que estábamos utilizando habitualmente. Nosotros teníamos la fórmula de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más n. Entonces la fórmula que nosotros vamos a utilizar ahora va a ser casi esa. Nada más que con la excepción de que va a ser u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más e. O sea, que nosotros vamos a utilizar las variables de sustitución que se utilizan en el cálculo. Ahorita vamos a empezar utilizando la u y la du. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Va a ser la integral de 5t por 4 menos. Ok. Tenemos 5t por 4 menos 3t al cuadrado. Todo eso elevado al cubo por dt. Entonces, para eso, yo tengo que convertir todo esto en una función sencilla u a la n. Entonces, para eso, yo tengo que buscar cuál es la u. Entonces, el criterio para tomar la u es igual que en las derivadas. Aquí, ¿cuánto valdría u? 4 menos 3t al cuadrado elevado a la tercera potencia. No. Sería Sería- solamente 4 menos 3t Y de u cuadrado. sería. Nada más. Sin el cubo. Entonces, la derivada de u va a ser 4 menos 3t cuadrado. Ahora, nosotros tendríamos que encontrar cuánto vale du. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de esto? Menos 6t. Menos 6t. Y como ya son integrales, se tiene que poner la variable de integración, que va a ser dt. Entonces, nosotros tenemos que analizar la función original, lo que tenemos aquí. Entonces, yo tengo menos 6t dt aquí, y yo tengo 5t dt. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Ok. Para poder tener mejor o mejor visualizado la función, ¿qué podemos hacer aquí en esta función? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer en la integral? ¿Qué se puede hacer? Algo que pueda hacer más sencilla de las cosas. ¿Qué creen que se puede hacer? Sacar la constante. Bueno, no, que tiene una. ¿Cuánto vale la constante?
5. O sea que nosotros podemos sacar el 5 de la integral, ¿no? Sí. Entonces voy a tener 5 por la integral de t por 4 menos 3t cuadrada al cubo de t. Entonces, yo ya me voy a fijar. Yo ya saqué cuánto valía la u. Entonces, dijimos que la u era esto. Entonces, voy en busca de la du dentro de la función original. Como parte de la du, yo tengo la t y yo tengo dt. Porque esto salió cuando derivé la u. Entonces, yo tengo menos 6t dt. Aquí, en la función original, tengo menos 6t dt. ¿Lo ven? ¿No lo ven o qué onda? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, Ahí profe. está. Hace media hora que pregunté que si es lo mismo esto que lo que está aquí. Pues sí, ¿no? Están exactamente igual, porque pues aquí tengo menos 6 TDT y aquí tengo TDT. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le sobra o qué le falta? El- Pues el 4, profe. Bueno, es la diferencia que hay entre una y el otro. ¿Cuál 4? Estoy analizando este con esto. Hay que agrupar los términos, profe, y seguir con... No, es que yo tengo esto que estoy haciendo es todo lo que tengo que hacer para resolver las integrales por sustitución. Tengo que comparar lo que me salió de du con la función original. Y tengo que ver qué es lo que sobra o qué es lo que le falta. Pues el exponente es el que está de sobrante, hay que sumarle el más 1, ¿no? Ok. Esto que está aquí, colores, sistema de colores aquí en la integral. Hay que checarlo verde. Esto que está aquí tiene que estar en la función original, a fuerza, para poder integrarse. Entonces le falta el menos 6, Exacto, porque está en la derivada, pero en la función de la integral no está. exactamente. O En sea, la mira, integral, en la función original no está menos 6. Está en la derivada de u. Entonces, Se desenfocó, profe. Enfoca, profe. Entonces, yo tengo que hacer que me quede aquí nada más t de t, porque es lo que tengo en la función original. Entonces, el menos 6 multiplica t de t, entonces lo voy a pasar dividiendo. Entonces, esto va a ser igual a du sobre menos 6. Entonces, ya lo escribo, ya con la sustitución, ya reescribo la integral. Entonces va a ser la integral, tengo aquí el 5, integral, ya no escribo t de t, porque ya sé cuánto vale, vale du sobre menos 6. Entonces va a ser u a la 3
Y entonces le voy a poner du sobre menos 6. Ya tengo ahí la integral sustituida, porque todo lo voy a sustituir con las variables de la sustitución. Todo lo voy a sustituir con la u y la du. Entonces, el sexto negativo es una constante. Lo puedo sacar de la integral y lo voy a juntar con el 5. Entonces, va a quedar $5 sobre menos 6, o sea, menos 5 sextos, por la integral de u al cubo de u. Entonces, esto ya lo voy a poder integrar como está aquí. Entonces, ¿cuánto vale la integral de u al cubo? 3u cuadrado. Ah, no, perdón. Es la derivada. Sería u cuarta sobre 4. Sería menos 5 sextos por u a la 4 más c. Y entonces, yo tengo aquí una fracción y yo tengo aquí otra fracción. Entonces, multiplico directamente. Va a ser 5 por u a la 4 sobre menos 24 más c. Entonces, voy a poner 5, lo que vale u. ¿Cuánto vale u? 4 menos 3t cuadrada a la cuarta sobre menos 24 más c. Y entonces, esta es la función integrada. Porque si nosotros derivamos esto, me va a quedar esto 5t sobre 4 menos t cuadrada al cubo. Así va a salir. Pero no es igual a lo que está arriba. ¿Dónde? Pero no es igual a lo que está arriba. ¿Esto? Ajá. No, derivamos esto y me va a quedar esto. Ok. Bueno, nosotros estamos haciendo la inversa de la derivada. Profe, yo me perdí un poquito. Yo también, profe, por 2. ¿Dónde? Yo me perdí a partir de donde dice... Ya ve que separó el 5 de la integral, o sea, lo sacó. Ajá. Ajá, abajo. Ahí. Está sustituyendo dos. la fórmula, ¿verdad? ¿O qué hace ahí? Aquí es la sustitución de esto. Ajá. Sí. Profe, tengo otra duda. ¿Por qué du entre menos 6? Ah, porque yo estoy buscando que esto esté en la función original. Entonces, les pregunté y nadie me dijo nada. Es lo que, y voy a hacer un paréntesis, es lo que me choca, de que pregunto y nadie conteste, ¿eh? La neta es mal. Ay, es que no sabemos qué contestar. No, es que tienen que contestar algo porque ¿cómo me voy a dar cuenta de los errores si no los estoy viendo? Bueno, siempre va a ser así, sustituir el du en la fórmula original para que sea igual a t de t. Sí. Como yo derivo esto, me quedó menos 6t. Ujú. Entonces el menos 6t debería de estar en la fórmula original. Pero como no está, yo tengo que ajustar esto a como está en la función original. Entonces, entre el menos 6t y t, ¿qué sobraba? Menos 6. El menos 6, sobraba el menos 6. Porque aquí sí está, pero aquí no está. Entonces, por ahora sí me quede exacto, para que me quede
lo que me debe de quedar, porque como que tengo aquí en la función original, tengo T de T. Y entonces aquí ya tengo una equivalencia. La única regla que debemos de seguir para integrar por sustitución es que DDU siempre debe de estar en la integral. Ajá. Y si no está en la integral la de U, yo tengo que hacer despeje algebraico para que esté. A ver, voy a hacer otro, nada más que un pantallazo a este. ¿Ya está? Ya. Y sigan el sistema de colores, que para eso acá no es para que se vea bonito, sino es para que vean dónde van las cosas. Si no fuera como todos los demás profes que todos lo escriben con un plumón azul. Entonces, fíjense, el séptimo, ¿no? Entonces sería cuadrada por... Ok, otro similar al anterior. Tengo 6x cuadrada por x al cubo menos 5 elevado al cuadrado de x. No enfoca, profe. Entonces, necesitamos nosotros... ¿Ya se acomodó? No, no. A ver si es que se acomoda otra vez. Ya. Ahí está, ¿no? Ella. Sí. Sí, ya. Ok, entonces... Tengo que encontrar la U. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la U. Entonces, la U va a ser lo que va a estar afectado por un exponente. Entonces, ¿qué va a hacer U aquí? X al cubo menos 5. X cúbica menos 5. Al cubo menos 5. Entonces, todo esto va a ser U. Ahora tengo que encontrar la de U. Bueno, que están ahí en la... 3x cuadrada. Ya. Hay que apagar el micrófono, los que hay con música y la familia ahí, todo en la plática. Hay que apagar el micrófono. En el micrófono. Bueno, entonces derivamos x cúbica menos 5. Hay que derivarla y va a quedar 3x cuadrada de x. Entonces, voy a reescribir esta función. Porque el 6 se puede sacar de la integral. El 6 se puede sacar de la integral. Entonces, voy a reescribirlo como 6 integral de x cuadrada por x cúbica menos 5 elevado al cuadrado de x. Entonces, este va a ser u. Entonces va a quedar, o más bien tengo que comparar, ya tengo que comparar la de u con la función original. ¿Qué tengo en la de u? En la de U tiene el 3 y en la integral no está. Pasaría otra vez dividiendo a la de U. Entonces, en la de u tengo 3x cuadrada de x, pero en la función original solamente tengo x cuadrada de x. Entonces, este 3 lo voy a pasar dividiendo con la du. Entonces va a ser du sobre 3 es igual a... Entonces, a partir de aquí ya se va a hacer una sustitución.
Porque vamos a escribir esta función, pero con las variables. Entonces yo voy a tener aquí 6 integral de u. En vez de escribir todo esto, voy a escribir u al cuadrado. Y en vez de escribir x cuadrada de x, ¿qué voy a escribir? De u. Derivada de u sobre 3. sobre 3. Derivada de u sobre 3. Entonces, aquí ya voy a sacar el tercio, porque el tercio es una constante. Entonces, el tercio se va con el 6 para hacer 6 tercios integral de u al cuadrado de u. Entonces, ya integro el u al cuadrado. Entonces, me va a quedar 6 tercios por u al cuadrado integrado. ¿Cuánto queda? U cúbica. ¿Qué más? Sobre 3. Más 1, ¿no? ¿Mande? Sí, la n es 2, se le suma 1 y abajo también aparece n más 1. Por eso Sí. u al cuadrado es igual a u cúbica sobre 3 más c. Sí. Entonces, yo puedo hacer la multiplicación de fracciones. Va a quedar 6 u cúbica entre 3 por 3, 9. Sería 6 u cúbica sobre 9 más c. Entonces resulta que el 6 novenos se puede reducir. Se puede reducir a 2 tercios. Entonces va a ser 2 por lo que vale u. ¿Cuánto vale u? X cúbica menos 5 elevado al cubo sobre 3 más c. Y entonces este va a ser el resultado. Ahí está. Entonces, aquí es la dificultad de la integración por sustitución está aquí en esta parte, en ubicar la DU y en hacer la sustitución. Porque todo lo demás sí lo hace bien, pero por ejemplo ahí ya perdimos el tercio. Entonces, si ustedes me ponen este resultado sin el tercio, sin la fracción, pues nosotros estamos hablando de otra función que es completamente diferente a esta. Entonces, por ende, ya el resultado va a estar incorrecto. Por eso es importante que hagan esto. Chequen lo de la sustitución. Ok. Bueno, entonces, Profe, sí grabó la clase, ¿verdad? Porque yo sí, tengo problemas con el internet. estoy grabando. Ok, vamos a ver otro ejemplo. En el 8.
Entonces, tenemos aquí 5x cuadrada de x sobre 2x cúbica menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que buscar la u y la du. Entonces, ¿cuál va a ser la u aquí en esta integral? 2x al cubo menos 4. Exactamente. Va a ser u. Entonces va a ser 2x cúbica menos 4. Entonces, vamos en busca de su derivada. ¿Cuánto vale la derivada? 6x 6x cuadrada. Ok. Todavía nosotros no sacamos la constante de la integral, entonces ya vamos a poder hacer una comparación ya más directa. Tengo 6x cuadrada de x en la integral original. No enfoca, profe. Que si tiene 6x cuadrada en la integral original, Ajá. pues sí, ¿no? Porque está derivando. ¿Está 6x cuadrada en la integral original? No. No, profe, no está. ¿Qué está en la integral original? X La U. cuadrado de X va a volver a ser lo mismo, derivada de U entre 6. Ok, a ver, pero no te adelantes, porque por ahí los compañeros se pierden. No tenemos aquí, no tenemos el 6x cuadrada de x aquí arriba. Aquí es 5. Entonces, resulta que nosotros tenemos que pasar dividiendo el 6 para poder ajustarlo, para que estén iguales. En este caso, tenemos 5x cuadrada de x. El 5 lo sacamos de la integral. Entonces va a ser el 5 integral de x cuadrada de x sobre 2x cúbica menos 4 al cuadrado. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya vamos a hacer la sustitución. Entonces, va a ser 5 por la integral. Entonces, arriba, como tenemos x cuadrada de x, aquí es x cuadrada de x, vamos a poner du sobre 6. Eso es lo que va a ir ahí arriba. Y abajo, pues ya vamos a poner el valor de u, que u se va a elevar al cuadrado. Lo que podemos hacer es sacar el sexto. Y el sexto lo vamos a poner con el 5. Entonces va a ser 5 sextos de la integral de du sobre u al cuadrado. Entonces ahí, apenas ahí nosotros podemos subir y luego al cuadrado. Esto va a ser equivalente a 5 sextos de la integral de u a la menos 2 de u. Entonces, ya puedo integrar u a la menos 2. Entonces, ¿cuánto queda ya integrado? U a la menos 1. 5 sextos por u a la menos 1 sobre menos 1. Así. Entonces se multiplican de manera directa. Entonces 5 por u a la menos 1 queda 5 u a la menos 1 sobre 6 por menos 1 queda menos 6. Más c. Entonces aquí lo que puedo hacer es, ya puedo bajar el u a la menos 1. Entonces abajo voy a poner
5, que se va a quedar arriba, sobre menos 6. Y ya pongo lo que vale u, pues vale 2x cúbica menos 4, y no más c. Y como este no está elevado a ningún exponente, se puede hacer la multiplicación así directa. Entonces, el resultado va a ser 5 sobre Menos 12. menos Menos 12 12 cúbica 12x cúbica más 4. más Más C. Así. Entonces, como ya este no está elevado a ningún exponente, se puede hacer la multiplicación. Si aquí dijera al cuadrado, te queda así nomás. yes. Ok, ¿ya está el pantallazo? Sí. Ok, entonces, para ver otro ejemplo. Entonces, ya subimos una menos, de raíces. Ok. Entonces, ¿qué sigue? El 9, ¿no? O el 8. Ah, es el 9. Entonces va a ser la integral de 6x cuadrada por la raíz. Ok, tenemos la siguiente integral de 6x cuadrada por la raíz cuadrada de 2x cúbica más 5 de x. Entonces nosotros vamos a obtener primero el valor de u. Entonces, ¿cuál va a ser u? 6x cuadrada. No, ¿No? porque ahí tenemos que, acuérdense que para sacar la u es el que está afectado por un exponente. 2x 2x cúbica cúbica. X cúbica más 5. X Dile que cúbica ponga más resto. 5 Ven, ven. va a ser el que va a tener u. Entonces aquí ya tendría que sacar cuánto vale la derivada de u. X Entonces, ¿cuánto cuadrada vale? 6x cuadrada. 6x cuadrada de x. de X. Entonces, ya que tenemos la derivada de u, Mira. ok. Entonces, ya que tengo la derivada de u, ya voy a checar qué es lo que tengo en la integral original. Entonces, en la integral original, pues ya tengo ubicada la u. Es esto. Y ya tengo ubicada la du, que sería donde está la dx, todo lo que está suelto. ¿Son iguales?
o diferente. La de U y lo que tengo en la función original. Está igual. Da igual. Entonces yo ya tengo la equivalencia. Entonces aquí, cuando es igual a lo que tengo en la función original, ya no tendría que pasar dividiendo el 6. Entonces lo que tengo aquí va a ser la integral de la raíz cuadrada de U por la derivada de U. Eso es lo que yo tendría. La raíz cuadrada de U por la derivada de U. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar el exponente. Entonces va a ser la raíz cuadrada de U, ahora va a ser U a la 1/2 por DU. Entonces, pues ya hago la integración directa. Entonces, U a la 1/2. Profe, ¿por qué lo convirtió a exponente? ¿Vale? ¿Para qué lo convirtió a exponente? Para poder integrarlo. Ok. Sí, porque pues, si está en raíz, ¿cómo le vas a sumar el 1? Ah, ok, sí. Entonces, ahora, U a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, ¿cuánto queda? Igual a 3 medios entre 3 medios. Entonces sería U a la 3/2 entre 3/2 más C. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es una división de fracciones. Pero ¿cuáles fracciones? Aquí nada más tengo una. Aquí hay un 1 entero. Entonces la operación que tengo que hacer aquí es dividir 1 entre 1 sobre 3/2. Porque no puedo dejar una fracción abajo de otra fracción. A fuerza se tienen que convertir. Entonces, yo multiplico este por este y multiplico este por este. 1 por 2 entre 3 por 1. El resultado sería 2/3. Entonces va a ser 2/3 de por U a la 3/2 más C. Entonces, el 2 se multiplica por el U a la 3/2. Entonces, el 3/2 se va a convertir en la raíz cuadrada de U al cubo. Entonces, U vale 2x cúbica más 5, y esto se va a elevar al cubo sobre 3 más C. Y entonces, esta sería la función integrada. Entonces, esto va a ocurrir cuando nosotros tengamos una fracción en la parte de abajo de la operación. Bueno, entonces, el pantallazo para ver otro ejemplo. ¿Ya está el pantallazo?
Entonces vamos a integrar otra función. Tengo yo, integro ahí está. Tengo el x cuadrada de x sobre 3x cúbica más 1. Entonces, a diferencia de los anteriores, aquí el 3 no lo voy a poder sacar de la integral, porque el 3 solamente está afectando a la x cúbica. Entonces, este no lo puedo factorizar. Entonces, así se queda tal cual. Ahora, si yo en la parte de arriba estoy teniendo la dx, por pura deducción, voy a sacar que la u va a ser lo que está abajo de esta función. Entonces, la u va a ser 3x cúbica más 1. ¿Qué va a ser todo esto? ¿Qué va a ser 1? Ahora, voy a buscar su derivada. ¿Cuánto vale la derivada? 9. 9x De x cuadrada. de dx. No. Ok. Entonces, yo me doy cuenta que me está saliendo la cuadrática de x y aquí yo tengo una variable cuadrática de x. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que fueran iguales? Lo de aquí con lo de acá. Pregunta rápida. Sacar el 9, ¿no? Hay que despejar el 9. Y entonces va a ser du sobre 9 es igual a x cuadrada de x. Entonces resulta que lo que yo tengo aquí va a ser du sobre 9. Entonces yo lo voy a sustituir. Y entonces yo voy a tener en la parte de arriba, voy a tener du sobre 9. Y en la parte de abajo solamente voy a tener u. Entonces, el noveno lo saco de la integral, entonces va a ser un noveno por la integral de du sobre u. Entonces, cuando yo tengo una u sin exponente abajo, o sea que está elevado a la 1, yo no voy a utilizar la fórmula que está acá arriba. Yo voy a utilizar la abstracción de la fórmula que vimos anteriormente cuando teníamos a la menos 1. Entonces la fórmula sería la integral de du sobre u va a ser igual al logaritmo natural de u más c. Entonces esto que yo tengo aquí de du sobre u se va a integrar y va a quedar un noveno multiplicado al logaritmo natural de u más c. Entonces, ya lo desarrollo, pues el noveno se puede multiplicar con el logaritmo natural. Entonces va a quedar logaritmo natural de lo que vale u, que vale 3x cúbica más 1. Todo esto sobre 9 más c. Entonces, esta es la función integrada. Ok. Entonces, los ejercicios que están en la actividad, pues todos se resuelven con estos ejemplos.